Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Germán Sánchez y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa De la mano con la justicia. En esta oportunidad desde un hotel de la ciudad de Panamá, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra sesionando, específicamente en su 58 periodo extraordinario de sesiones. Nos acompaña el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Roberto Caldas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es un especial gusto hablar para el órgano judicial y para todos que son interesados en nuestros temas, ¿verdad? Doctor Caldas, para que nuestros amigos televidentes tengan conocimiento, ¿quién es Roberto Caldas y cómo llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, yo soy, desde el inicio de mi carrera, me desempeñé como abogado litigante en cuestiones de derechos humanos, especialmente de derecho del trabajo laboral, ¿no? De seguridad, cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales, siempre en favor de personas o asociaciones. Es decir, tengo, por isso vení a la corte. Creo que un trabajo que hizo en Brasil por el Colegio de Abogados. Yo fui presidente de una comisión en el Colegio de Abogados que luchaba para la erradicación del trabajo esclavo, Correcto. que es un grave problema en algunos países de la región, que Sí. es invisibilizado. Exactamente. Entonces, hicimos un plan de erradicación con participación de varios sectores de la sociedad civil y del Estado, y Brasil fue indicado como el trabajo modelo para el mundo de erradicación del trabajo forzoso. Y creo que por eso vení a la Corte. Claro que ya había sido recordado ahí por autoridades para ser ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Entonces, fue esa la razón. Interesante. Doctor Caldas, ¿cuáles son los parámetros legales donde se enmarca la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Corte Interamericana es una creación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que es una especie de constitución de derechos humanos para toda América, ¿verdad? Entonces es un pacto muy importante que entra en los países en igualdad con la Constitución, un pacto que debe ser observado. Y la Corte es el órgano máximo, es el último a interpretar la Convención Americana, ¿verdad? Es eso. ¿Dónde tiene la sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo está conformada en el pleno del mismo? La Corte Interamericana está en el vecino país de Costa Rica, en San José, y está conformada por siete jueces. Cada uno tiene que ser de una nacionalidad diferente, claro, de los países miembros que aceptan la Convención Americana, que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos. No son todos los países de la OEA que ratificaron, entonces tiene que ser entre esos países. ¿Y los jueces se mantienen en Costa Rica o cada uno está en su país? No, los jueces se mantienen cada uno en su país porque la Corte desafortunadamente no tiene los medios y presupuesto suficiente para que los jueces puedan ser en tiempo integral. Esa es una gran crítica que hago, porque como un órgano tan importante para América debería ser con jueces en tiempo integral. Permanentes. Claro, permanentes, porque trabajo hay para eso, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a hablar precisamente el motivo de la presencia de la Corte Interamericana aquí en Ciudad de Panamá. Muy bien. El motivo es que la Corte hace 12 años hace sesiones itinerantes en otros países de la región, por lo menos por 2 veces al año, una en cada semestre. Nosotros salimos de San José de Costa Rica y vamos por invitación de los estados
vamos a sesionar em território nacional como el panameño. Y así, por invitación del Ejecutivo Del gobierno de Panamá. del gobierno de Panamá, del Estado, nosotros estamos acá. Precisamente creo que en el 2011 estuvo sesionando también aquí en Panamá. Exactamente, por lo tanto es la segunda vez que venimos en 2011 y 2017. Y eso es una oportunidad para las personas, la sociedad civil y también los funcionarios del Estado, del órgano judicial. Aquí tuvimos durante toda la semana varios magistrados, incluso por todos los días, el presidente Ayú Prado del Supremo Tribunal, de forma que es esa oportunidad de intercambiar incluso ideas y criterios. Y precisamente para que también participen estudiantes de Derecho, profesionales y vean cómo es el trabajo de la Corte Interamericana, ¿verdad? Sin duda, muchos estudiantes de Derecho e incluso de otras áreas que tienen como derechos humanos su enfoque principal. ¿Qué casos se vio en las audiencias específicamente en la Corte Interamericana aquí en la ciudad de Panamá? Bueno, tuvimos algunos casos como uno de una niña de 9 años que fue violada y se alega, no tenemos todavía sentencia, se alega que fue por su padre. Una violación dentro del hogar y todos los traumas decorrentes de eso. Y también la discriminación que esa niña pasó a tener porque en la región era una cosa común. Las niñas no denunciaban. Y en la verdad, solo se vio a la luz esa cuestión porque la niña tenía una grave afectación física que teve que hacer cirugías en el órgano sexual y también se está viendo la mala actuación de la investigación en ese caso. El segundo caso. Bueno, el segundo caso tiene que ver con los llamados falsos positivos en Colombia. Eran 6 jóvenes que fueron asesinados por agentes estatales y supuestamente porque serían guerrilleros, ¿no? Entonces, positivo quiere decir cuando es guerrillero y fue abatido en combate. Entonces, se decía, los agentes públicos decían, bueno, ese es un positivo. En la verdad es que se descubrió que estaban matando civiles inocentes. Estaban simulando que eran guerrilleros. Exactamente, para decir que la guerrilla era mayor do que era. Y en la verdad, personas inocentes fueron, pasaron por eso. Ese fue el segundo caso con Colombia. Caso. ¿Y el tercero? Y el tercero fue un caso de Chile, de un señor que fue atendido de una manera deficiente, de una forma negligente, en un hospital público en Chile. Eso el propio Estado já reconheceu a responsabilidade internacional, entendendo que realmente houve problemas em el atendimento e seguimos discutindo quais são as consequências dessa afectação, dessa violação a direito humano como la salud. En este desarrollo de estas 3 audiencias, hubo evacuación de pruebas, se evacuaron testimonios y posteriormente que fueron siempre en las audiencias tenemos la oportunidad de escuchar las víctimas directas, ¿no? Testigos y también peritos. La corte es muy común escuchar a peritos, grandes especialistas en el mundo que vienen a dictar dar sus dictámenes a respecto de un caso concreto o de estándares internacionales que tienen que ver con el caso. Pero la decisión al final se tomará posteriormente, ¿verdad? Se tomará posteriormente, la Corte va a se reunir
ahora ya con los elementos decorrentes de la audiencia pública y también de las razones finales que vienen escritas. A partir de ahí, nosotros vamos a marcar una sesión de discusión de la sentencia. Un relator va a redactar con la ayuda, claro, de la asesoría de la Secretaría de la Corte y ponemos en juzgamento y vamos a discutir el proyecto que se transformará en una sentencia, aproximadamente en más 6 meses. ¿Cómo llega un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un caso llega por impulso de las partes, por una petición que no puede ir directamente a la Corte, tiene que ser enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es en Washington, D.C., Estados Unidos. Entonces, ahí se envía por carta, por correo, y ahí se inicia el proceso. Después de la comisión es una especie de ministerio público que actúa mediante los criterios y la jurisprudencia de la Corte sobre la Convención Americana y también por criterios propios en relación a la Carta de la OEA. Entonces, ahí se impulsa el proceso, luego se puede ir a la Corte. Precisamente los intervinientes en estas audiencias participan la comisión. Sí, la Comisión Interamericana siempre presenta el caso, luego vienen los representantes de las víctimas y los representantes del Estado. Y ese es un debate que se hace especialmente por las partes. La comisión tiene la función de hacer una presentación inicial y la final, como un cierre, una conclusión sobre los parámetros que tenemos, que la comisión es especializada, claro, los parámetros jurisprudenciales para pedir a la Corte que juzgue de una determinada manera. Amigos televidentes, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El órgano judicial cuenta con diversos medios de comunicación como instrumentos para acercarnos con toda la ciudadanía. A tan solo un clic de distancia, los usuarios podrán conocer a través de nuestra página web www.organojudicial.gov.pa nuestro noticiero judicial al instante, donde se da a conocer las noticias más relevantes de la semana. Todos los lunes a las 9 de la mañana, a través de la frecuencia de Radio Nacional FM 101.7, los radioyentes podrán conocer y aclarar dudas sobre diversos temas de interés, con jueces, magistrados, defensores públicos, funcionarios administrativos, entre otros. Y cada 2 lunes de cada mes, a través de las pantallas de CERTV Canal 11, a las 2 de la tarde, entrevistas, reportajes y más en nuestro programa De la Mano con la Justicia, media hora llena de información jurídica que usted debe conocer. Síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter en @prensaoj y en YouTube Prensa Órgano Judicial. De pertenecer a un grupo armado ilegal y bajo esa sesión homicidio extrajudicial. No es la primera vez de lo contencioso administrativo en Colombia, una de 14 conflictos armados ha sido ampliamente utilizada en Colombia como una... Estamos de vuelta con su programa De la Mano con la Justicia. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Caldas, quien es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo sesionando precisamente en Ciudad de Panamá. Doctor Caldas, ¿quiénes supervisan el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es la propia Corte y la Asamblea General de la OEA cuando la Corte así lo pida. La Corte Interamericana hace un informe anual sobre su trabajo, incluso informa los casos que no están cumplidos a la OEA. Y entonces, en ese momento, la Corte tiene la facultad de
de pedir a la OEA que ayude a exigir del Estado el cumplimiento. Son de estricto cumplimiento las sentencias de la Corte. Sí, son de estricto cumplimiento. No hay una facultad, es una obligación de cumplir todos los ítems de una sentencia. Eso sí, no hay ninguna duda o discusión teórica sobre eso. Desde el punto de vista de los derechos humanos, doctor Caldas, ¿cómo avanza el continente americano sobre este tema? Bueno, el continente americano tiene avances y retrocesos. El cotidiano es lleno de ese tipo de movimiento, ¿no? Ahora estamos en un momento en la región que parece que estamos teniendo un retroceso de una manera, digamos, de muchos países. De cualquier manera, los órganos como la Corte y la Comisión Interamericana siguen su rol de seguir adelante exigiendo el cumplimiento de la Convención Americana. ¿Existen programas de cooperación entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de Panamá? Sí, existe. Nosotros acabamos de venir acá y conversar sobre la implementación. Y eso ya firmamos el año pasado, un importante convenio que es para capacitar servidores del órgano judicial, incluso magistrados, que así se indiquen en la Corte Interamericana, y también nosotros podemos venir, sea por abogados de la Corte, asesores, correcto, o jueces, a dar capacitaciones acá en territorio panameño. Es decir, que va a haber un intercambio de cooperación entre ambas instituciones de justicia. Exactamente. Como también se puede tener funcionarios de la Corte acá a conocer el funcionamiento, por ejemplo, cómo se trata la cuestión informática, y eso sí es un diálogo que las Cortes tienen y vamos a seguir adelante con ese importante convenio. Ya para concluir, presidente, ¿cuáles son los desafíos de los estados para preservar precisamente ese derecho humano que tiene todo individuo? Muy bien. El gran desafío es poner en práctica lo que tenemos de normas. La Convención Americana, la Constitución de Panamá son documentos muy importantes y deben ser seguidos. Es decir, sacar las normas para la vida de la gente. Eso sí, el respeto a todos, a la igualdad, la equidad, respeto a las personas por cualquier determinación, ¿verdad? Eso sí, por ser religiosa, de raza, de sexo, de orientación sexual. Nosotros trabajamos con los mayores estándares internacionales de respeto a las personas. Tenemos que hacer la igualdad efectiva. Agradecemos al doctor Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por compartir con nuestros amigos televidentes De la Mano con la Justicia, un programa del órgano judicial. A nuestros amigos televidentes también les recordamos que estamos en redes sociales, en Twitter, @PrensaOJ, asimismo como en YouTube, Prensa OJ Panamá. Soy Germán Sánchez y esto fue De la Mano con la Justicia.